Problema 2.9. Un automóvil que no funciona estirado con dos cuerdas como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión en la cuerda AB es igual a 3 kN, determine por trigonometría la tensión en la cuerda AC y el valor del ángulo alfa tal que la fuerza resultante aplicada en el punto A sea igual a 4.8 kN dirigida a lo largo del eje del automóvil, es decir, aplicada en este punto A dirigida hacia la derecha, o bien a 0 grados. Como es costumbre, vamos a interpretar el problema de acuerdo a un diagrama. Vamos a necesitar una línea de referencia para indicar nuestros vectores. ¿Cuáles de los dos vectores son los que conozco? Tenemos que colocar siempre los datos que se conozcan. Por medio del problema yo conozco la tensión AB o la tensión 1 y conozco el valor de la resultante que es 4.8 kN. Vamos a empezar definiendo el vector AB. El vector AB tiene una magnitud de 3 kN dirigido a 30 grados respecto a la horizontal. Lo que estamos haciendo en este paso es simplemente sacar el vector AB. Ahora, también yo conozco el valor de la magnitud de la resultante, por lo tanto la puedo trazar. Esta resultante me dice que es igual a 4.8 kN. Hasta este momento son los datos que me proporciona el problema. Me proporciona la resultante y una tensión. Me proporciona los valores y me proporciona la dirección de la tensión T1. La tensión T1 es igual a la tensión AB. Simplemente aquí lo estoy colocando de esta manera por simplicidad. Ahora bien, ¿a dónde colocamos nuestra tensión 2 o bien nuestra tensión AC? No la podemos colocar en esta parte porque tenemos un problema, que no conocemos el ángulo. Anteriormente en los videos colocábamos una línea imaginaria porque conocíamos el ángulo, pero al momento de no conocer el ángulo, si yo trazo una línea imaginaria cualquiera, no estoy seguro de que vaya a coincidir con mi vector o mi tensión T1. La solución que se aplica en este caso es más sencilla de lo que parece. Lo que tenemos que hacer es unir las dos puntas de los dos vectores. Yo tengo un vector T1 o una tensión T1 y tengo una resultante para los dos vectores, y si ya tengo la resultante y por definición la resultante es aquella que une la cola del primero con la punta del segundo, yo sé que aquí termina la punta del segundo, entonces la cola debe de empezar en la tensión T1 de esta forma. Es la única manera para que nuestra resultante tenga este valor de 4.8 kN. Se cumplen todas las condiciones para la regla del triángulo. La regla del triángulo me dice que tengo que unir la cola del primer vector con la punta del segundo para obtener dicha resultante. Entonces aquí estaría ubicado nuestro vector T2. No conocemos ni el ángulo ni la tensión, pero vamos a dibujar una línea de referencia para indicar cuál es el ángulo que vamos a buscar. De momento esta es nuestra tensión T2 y el ángulo que vamos a encontrar o que nos está pidiendo el problema, la incógnita que nos pide el problema, es el ángulo alfa comprendido entre la línea imaginaria que les dibujé de color verde y la tensión T2. Tenemos que buscar el valor de este ángulo. Ahora bien, antes de continuar con el problema tenemos que añadir todos los datos que se puedan, empezando por el ángulo comprendido entre la tensión T1 y la línea imaginaria. Vamos a definir este ángulo de aquí. Este ángulo debe de medir 30 grados. ¿Por qué? Porque es alterno interno del ángulo beta comprendido entre R y T1. Esta es una definición para ángulos alternos internos. Cuando yo tengo dos paralelas y estas paralelas están siendo cortadas por una secante, se cumplen algunas propiedades de la geometría. Ahora bien, aplicando este concepto quiero que se fijen en el ángulo alfa que tenemos aquí. ¿Cuál sería el ángulo alterno interno a este ángulo comprendido entre la línea imaginaria y mi tensión T2? El ángulo alterno interno a alfa sería el ángulo comprendido entre R y T2. Estos dos ángulos, tanto el comprendido entre R y T2 y la línea imaginaria, son exactamente iguales porque de la misma manera que el ángulo beta tenemos dos paralelas cortadas por una secante. Ahora, ¿qué logramos con esto? Para mí es más fácil determinar el valor del ángulo alfa comprendido en un triángulo en el que ya conozco varios valores a encontrar un ángulo alfa exterior a ese triángulo donde no tengo prácticamente ningún valor. Entonces en este caso es ingeniarte la manera de encontrar o determinar los valores con referencia a los datos que ya tienes en el triángulo. Bien, estos serían todos los elementos necesarios para empezar a resolver el problema. En la siguiente diapositiva les muestro el diagrama con el que vamos a trabajar.
Sin embargo, es el mismo que acabamos de analizar en la diapositiva anterior. Paso número 1. Encontrando la magnitud de la tensión T2. Quiero que se planteen la forma en la que vamos a resolver este problema. Anteriormente venimos aplicando la ley de los senos y la ley de los cosenos para resolver todos los ejercicios, pero esto depende mucho del caso que nos esté presentando el problema. En este ejercicio tenemos el valor de dos tensiones, pero el detalle más importante es que tengo el ángulo comprendido entre esas dos tensiones, es decir, entre la tensión T1 y la tensión de R, porque pues al final de cuentas R también viene siendo una tensión, y si tengo el valor de dos tensiones y tengo el valor del ángulo comprendido entre esas dos tensiones, yo puedo aplicar la ley de los cosenos para encontrar el valor del tercer lado del triángulo, que en este caso es mi tensión T2. Entonces el primer paso es aplicar la ley de los cosenos y la expresión me quedaría de la siguiente forma. T2 elevado al cuadrado va a ser igual a la tensión T1 elevado al cuadrado más R al cuadrado menos 2 veces la tensión T1 por R por el coseno de beta. El coseno de beta viene siendo el ángulo comprendido entre T1 y R. Siempre va a quedar la estructura de esta forma, simplemente lo que tenemos que hacer es colocar los dos datos conocidos y colocar el ángulo comprendido entre esos dos datos. Ahora, en esta expresión tenemos a la tensión T2 elevada al cuadrado. A mí no me funciona esa tensión T2 elevada al cuadrado. Lo que tengo que hacer es sacarle raíz en ambos miembros de la ecuación para obtener finalmente a la tensión T2. Entonces, el siguiente paso es despejar T2 de la fórmula anterior. Y lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar el radical en el miembro izquierdo y expresarlo simplemente en el miembro derecho. Al aplicar el radical en el miembro izquierdo eliminamos el cuadrado y el miembro derecho queda expresado dentro del radical. Hasta este punto me tengo que preguntar si conozco los valores que me está pidiendo la fórmula. Yo conozco el valor de la tensión T1, conozco el valor de R, conozco el valor de la tensión T1, de R y conozco el valor del ángulo beta. Por lo tanto, yo ya puedo sustituir los datos en esta expresión. Si sustituyo los datos me queda de esta forma. 3 al cuadrado más 4.8 al cuadrado menos 2 por 3 por 4.8 por el coseno de 30 grados. 3 porque es el valor de la tensión T1, 4.8 porque es el valor de R, 3 porque es el valor de la tensión T1, 4.8 porque es el valor de R y 30 grados porque es el valor del ángulo beta, el que tenemos comprendido aquí. Ahora, si introducimos esta expresión en la calculadora, me da finalmente el resultado que estoy buscando. El valor para la tensión T2 es igual a 2.66 kN. En conclusión, la tensión T2 o la tensión AC es igual a 2.66 kN. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el valor del ángulo alfa, así que paso número 2, encontrando el valor del ángulo. Para encontrar el valor del ángulo vamos a aplicar la ley de los senos y la expresión quedaría de esta forma. Seno de alfa sobre la tensión T1 va a ser igual al seno de beta sobre la tensión T2. Vamos a analizar un poco esta expresión. En la parte de arriba, recuerden, siempre tenemos que poner la incógnita en la que estamos interesados, pero esa incógnita tiene que ir acompañada de un seno, es decir, un seno que esté afectando a esa incógnita. Y lo voy a dividir entre el lado opuesto a ese ángulo. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? Claramente es la tensión T1, así que lo colocamos abajo, ponemos el igual y en la parte de arriba tenemos que colocar un ángulo conocido. Siempre tiene que ser un ángulo conocido. ¿Cuál es el ángulo conocido en el triángulo? El ángulo beta. Y este ángulo beta lo tengo que dividir entre su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo beta? Es la tensión T2. Y es así como llegamos a esta expresión. Pero también tenemos que despejar el ángulo alfa en este caso, porque de la manera en la que está no podemos encontrar el valor directamente. Por lo tanto, vamos a despejar alfa de la fórmula anterior. Para despejar alfa lo que tenemos que hacer es empezar quitando esta división que tenemos aquí. La tensión T1 está dividiendo al seno de alfa. Si está dividiendo lo pasamos multiplicando al miembro derecho, quedando de esta forma. Seno de alfa va a ser igual al seno de beta por la tensión T1 sobre la tensión T2. Pero seguimos teniendo un seno afectando al ángulo alfa. ¿Cómo le hacemos para eliminar un seno? Para eliminarlo tenemos que aplicar un seno inverso, pero en el miembro derecho quedaría expresado ese seno inverso como parámetro de toda la expresión que tenemos aquí. Es decir, el ángulo alfa va a ser igual al seno inverso de toda esta expresión que tenemos en el miembro derecho, que es igual al seno de beta por T1 sobre T2, y es así como finalmente despejamos el valor del ángulo alfa. Bien, ahora nos tenemos que preguntar si conocemos todos los valores que nos está pidiendo la fórmula.
Aquí me pide el ángulo beta, yo conozco el valor del ángulo beta, me pide la tensión T1, también conozco el valor de la tensión T1 y conozco el valor de la tensión T2. Entonces, si yo conozco todos los valores, yo puedo sustituir los datos que ya tengo en la fórmula para encontrar el valor del ángulo alfa. El valor del ángulo alfa quedaría de esta forma. Alfa va a ser igual al seno inverso del seno de 30 grados por 3 sobre 2.66. 3 porque es el valor de la tensión T1, 2.66 porque es el valor de la tensión T2 que determinamos en la diapositiva anterior, y metiendo esta expresión en la calculadora nos da finalmente el resultado que estamos buscando, que es igual a 34.33 grados. Así que en conclusión, el ángulo alfa es igual a 34.33 grados. Un paso extra que podemos hacer es encontrar el valor del ángulo respecto al eje X. Para encontrar este valor a partir de aquí, del eje X, en contra de las manecillas del reloj, es decir, dar toda la vuelta, lo que tenemos que hacer es restarle a los 360 grados el valor del ángulo alfa. Finalmente, si resto 360 grados menos 34.33 grados, que es el valor del ángulo alfa, me da el ángulo completo 325.67 grados. Bien, en la conclusión final resumimos estos datos. Tenemos los siguientes valores. Para la tensión T2 o la tensión AC tenemos un valor de 2.66 kN y para el ángulo alfa tenemos 34.33 grados sureste. Se estarán preguntando por qué esta notación. Hasta ahorita no la hemos visto, pero se las voy a explicar en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a tener un plano cartesiano y en lugar de ponerle X, Y, menos X y menos Y, le vamos a poner este, norte, oeste y sur. Ahora vamos a añadir dos fuerzas en la parte de arriba y vamos a añadir dos fuerzas en la parte de abajo. Les voy a presentar una tablita que resume cómo se expresan los vectores dependiendo en el cuadrante en el que se encuentren. Por ejemplo, para la fuerza F1 tenemos la dirección noreste, para la fuerza F2 tenemos la dirección noroeste, para la fuerza F3 tenemos la dirección suroeste y para la fuerza F4 tenemos la dirección sureste. Para expresar un ángulo con esta notación siempre tenemos que empezar a medir del este, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, o tenemos que empezar del oeste, ya sea también hacia arriba o hacia abajo. ¿Y qué me da la otra letra? Si yo me muevo hacia arriba sería noroeste porque parto del este y me dirijo al norte, y si yo me dirijo hacia abajo sería sureste porque parto del este y me dirijo al sur. En el caso del oeste, si yo me muevo hacia arriba sería noroeste, pero si yo me voy para abajo sería suroeste. Es por eso que nuestro ángulo alfa queda de esta forma. El ángulo alfa va a ser igual a 34.33 grados porque yo empiezo a medir del este y me dirijo al sur. Es por eso que se marca suroeste. Siempre cuando tengan esta notación van a empezar a medir de la última letra, es decir, empiezan a medir del este al sur. En este caso, en la fuerza 1, tienen que empezar a medir del este al norte, del oeste al norte para el caso de la fuerza 2, del oeste al sur para el caso de la fuerza 3 y del este al sur para el caso de la fuerza 4. Esta es una manera muy precisa de expresar dónde se encuentra nuestro vector y a qué dirección, pero jamás vamos a tener un ángulo a partir del eje Y. Este es nuestro eje Y, pero nunca vamos a expresar en esta notación cuando tengamos un ángulo comprendido entre el eje Y y el vector. Recuerden que siempre se mide a partir de la horizontal o a partir del este, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ya sea del oeste hacia arriba o hacia abajo, pero nunca van a medir a partir de la vertical, siempre se mide a partir de la horizontal si quieren utilizar esta notación. De todas maneras, cualquier duda o sugerencia la pueden comentar para que la resuelva. Gracias.